Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola hermanos, bienvenidos. Este es el episodio número 8 de Reset y estamos en una coyuntura que es bien compleja. Estamos en marzo, se celebran varias cosas, a veces se celebran más cosas de las que creemos en un mes, pero en realidad este día no se celebra este evento, sino que se conmemora. Ese es todo un tema, pero no me voy a ir por ahí. Queremos aprovechar en esta ocasión para hablar de un tema que va a ser ahí con pinzas, creo yo, pero creo que va a ser muy bueno, pensando en que ahora toca hablar de crecimiento, un tema que tenga que ver con desafiarnos a ser más el hombre que Dios quiere que seamos, ser más como Jesús, y Jesús tiene un montón que enseñarnos sobre esto. Bienvenido Frank Flores, que está con nosotros por primera vez, creo, ¿verdad? Sí, primera vez. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por invitarme. Gracias por la oportunidad. No nos queremos poner la soga al cuello solitos ahora, así que aquí nos vamos a ir los tres. Tema espinoso, sí. Sí, me involucraron aquí en esto. Vine inocentemente. Sabe, pobre, está bien contento ahorita y no sabe de qué vamos a hablar. No sabe lo que viene, no sé lo que me espera, por eso estoy contento. Y estaba una vez más también con nosotros Javier, que estamos aquí en el templo. Se escucha bien chivo aquí, yo escuché el episodio anterior. Modo catedral, ¿no? Ajá, como en iglesia católica. Se escucha bonito. Y está David como siempre con nosotros. Así que vamos a darle a este volado. La idea que vamos a resetear. Recuerden que estas son ideas que estamos reseteando. De repente no van a decir, uy hermanos, ¿de qué están enseñando? ¿Verdad? Cuando vean el tema, son los temas, la idea que reseteamos, que queremos cambiar. La idea es, los hombres son superiores a las mujeres. ¡Ta, ta, ta, tan! ¡Pum, pum, pum! Entonces, ¿qué tenés que decirnos vos? Obviamente todos sabemos la respuesta, pero ¿qué tenés que decirnos vos de entrada de esto, David? Bueno, en la proposición yo te puedo decir que sí ese es el tema que vamos a tratar. Ok. Yo sé, era solamente para ver si estaban poniendo atención. No, vamos a comenzar por quizás un par de proposiciones que se han hecho a lo largo de la historia y que han generado algunas reacciones. Yo quisiera que tuviesen en la mente un principio de la física, y es un principio que se aplica también para nosotros. Yo sé que ya pusiste cara rara, pero sí, no te preocupes. Es toda fuerza ejercida en una dirección genera una reacción contraria proporcionalmente. Es decir, toda acción genera una reacción. Como las chibolas, decís vos. ¿Cómo fue? Como las chibolas, cuando uno está en una chibola. Sí, más o menos. ¿Verdad que eso es transferencia de energía? Ok. No, ¿sabes qué es? Es fricción. Okay. Si tú estás empujando algo con cierta fuerza, la fricción que esto genera por el material o donde estés, la fuerza de gravedad, son un conjunto de fuerzas que se levantan ahí en contra del movimiento que tú estás haciendo. Uh-huh. Si tú levantas un garrafón de agua cristal, yo no sé por qué he estado pensando en eso todo el fin de semana, pero eso genera... Sé por qué, no hasta en el mensaje el uso de ilustración. Desde hace un par de semanas, pero ahí que quede. Ah, ya sé que va. Sí. No es por descúbrelo. Sí. Bueno, para los que no están en contexto, es el uniforme que están usando ahora los ministerios infantiles. Sí, que nos hicieron ponernos hace un domingo y dicen que parezco una representación de la garrafa, pero no estoy pensando en eso. Pero lo que te quiero decir es que hay una fuerza contraria a la fuerza que tú ejerces hacia arriba para levantar la garrafa. Entonces, ese principio de la física también aplica a nuestra vida en general. Durante años hay una fuerza que se ha movido en contra de las mujeres y todo el mundo la conoce y todo el mundo la ha etiquetado, y ahora todo el mundo nos acusa, voy a decir, como hombres, y es el machismo. El machismo durante años ha sido una fuerza opresora. Yo voy a usar algunos de los términos que se están usando ahora, pero ha sido una fuerza opresora en contra de las mujeres, no lo vamos a negar. Esto existe, y existe porque las premisas principales es, número uno, que el valor intrínseco del hombre es mayor que el de la mujer, cosa que no tiene ningún fundamento en ningún lado. Pero es una idea que normalmente aquel que ha sido criado bajo estos principios, porque son también principios con los que uno se va desarrollando,
se hacen parte de tu forma de ver la vida. Y quizás aquí yo debo preguntar, no sé cómo ha sido su proceso de crianza, el de ustedes, pero no sé si alguna vez ustedes han llegado a pensar o alguien les ha dicho que los hombres son mejores que las mujeres por alguna razón. Quizás voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Por qué dice la gente que los hombres son superiores a las mujeres? ¿Qué es lo que les hace decir eso? ¿Qué piensan? Yo creo que por crianza, ¿verdad? Como acabas de decir, es por crianza que son estas ideas que, como todo, la verdad, que se te transmiten. Y una gran parte, igual que hace una semana, estábamos platicando de otro tema que tiene que ver mucho con cultura, ¿verdad? O sea, hace una semana estábamos diciendo que los hombres no tienen que mostrar afecto, pero esto es bien cultural también. Y ya lo aliteré otra vez. Espérate, es que no me has entendido. La pregunta es mucho más simple. Digamos que tenemos un top 10 de las razones por las que la gente dice que las mujeres son inferiores a los hombres o que los hombres son superiores a las mujeres. ¿Por qué es? O sea, si pudieras ponerlo en un orden, te voy a tirar una para darte una idea. Porque son más fuertes físicamente. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué han oído ustedes que los hombres son superiores a las mujeres? Porque el hombre es el que trabaja, ¿verdad? Dicen que él es el que lleva la comida. Entonces la mujer se queda en la casa. Es cierto, Javi. Eso está en el top 10 definitivamente. ¿Qué más? Que dicen que las mujeres porque de plano, ¿verdad? Conozco unos hombres que qué barbaridad. Dicen que las mujeres son más emocionales y se ve el hecho de que sean más emocionales como algo negativo. Y se dice que los hombres no son más emocionales, sino que son como más racionales o lógicos. Y se llega a decir entonces incluso de que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Ahí dijiste 2. Bueno, y aquí estás poniendo cosas de que lo que se dice allá afuera, claro. Que los hombres ganan más que las mujeres también. Pero eso es cierto. Sí, lastimosamente eso es cierto. Es que fíjense que yo creo que el problema con algunas mentiras, o sea, y hablando a los mentirosos que nos oyen, yo desde mi punto de vista de un mentiroso en recuperación, la mejor mentira que tú puedes decir es aquella que trae mezclada un poco de verdad. O sea, mostrás el lado verdadero de esta mentira y luego se oculta detrás. Sí, de verdad, eso es una verdad a medias. Los hombres ganan más que las mujeres, está comprobado por todos lados. ¿Pero por qué? Eso es lo que no se dice, ¿verdad? Y eso ha sido lo que algunas mujeres han tomado como su bandera de lucha y en un sentido tienen mucha razón, en otro sentido no tanto. Y ustedes van a ver, el machismo y el feminismo son dos extremos de una balanza que es peligrosa. Si tú te mueves como creyente hacia los extremos, estás en peligro, siempre. Yo no lo puedo decir de otra manera. Si tú has leído a conciencia el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta que los excesos en cualquiera de los dos extremos son peligrosos para la vida. Y te lo dice alguien, Salomón por supuesto, que pasó por toda la experiencia de vida. Se pasó de un lado de la balanza a la otra y en ningún lugar encontró la plenitud que él estaba buscando. Sí, fíjate, yo creo que este tema da para un montón, ¿verdad? Y me da miedo que vayamos a decir un montón de cosas y no vamos a concluir en algo, porque ahorita siento que estamos yendo como... Pero está bien, yo casi creo que lo podríamos dejar para dos sesiones, porque ahorita estamos... Yo creo que busquemos ahorita aterrizar como en el hecho de desmitificar, ¿verdad? O sea, botar el mito, la idea de que los hombres son superiores a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo de que los hombres tienen más valor. Y es tan sencillo como, obviamente, ya vamos a ir a la Biblia dice de que los hombres no tienen más valor que las mujeres. De hecho, o sea, me recuerda que la gente se puede ir con el hecho de que, pero primero creó al hombre, ¿vea? Pero, ¿qué dice la Biblia, vea? O sea, dice, pero Dios que no era bueno que él estuviera solo. Es decir, quizás la íbamos a regar solos, por decirlo así. Necesitábamos una ayuda. Es decir, que solos quizás de plano no pudiéramos. Desde ahí ya me dice de que es importantísimo el rol de la mujer. ¿Vea? Sí, porque ahí estás hablando de otra cosa. Que por eso digo yo que quizás esto va a dar para dos. Porque una cosa es entender, para mí de entrada, que los hombres y las mujeres tienen el mismo valor delante de Dios, ¿vea? Y delante de todos, así debería de ser. Y luego, número 2, tiene que ver ya así con un juego de roles. Que esa es otra onda, ¿verdad? Lo que acaba de decir Javi. Pero yo creo que lo que David está queriendo hacer es
como sentar la base, poner todas esas ideas alrededor de que el hombre es superior. Entonces, de alguna forma las vamos a votar todas porque vamos a llegar al punto de que tenemos el mismo valor. Ajá, por eso te digo. Tú me entiendes, Chele. Tengo ganas de llorar. Te seguí el hilo. Pero por eso te decía, la gente dice, no, pues el hombre fue creado primero, es decir, es 1000 veces más importante, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. Mira, yo que mencionas eso, me acuerdo algo que me dijeron cuando yo estaba en tercer ciclo. Una compañera nos lo dijo, que estaban discutiendo por eso mismo, que el hombre primero, que la mujer después, y no sé qué, y él solo dijo, sí, es que echando a perder se aprende. Por eso lo hicieron primero. Sí, y si no me equivoco, la expresión de Dios de que vio que era bueno está hasta que está el hombre y la mujer, ¿verdad? O sea, era como la creación completa y perfecta de Dios es el hombre y la mujer. O sea, no solo es el hombre. Era así. Sí, es que fíjate que vamos a la parte bien bíblica, ya que tocamos aquí, esto es un podcast, ¿verdad? Podemos movernos donde queramos. Entonces, yo creo que el relato de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 da para entender que pasó mucho tiempo entre que Dios creó al hombre y luego, si ustedes siguen el relato, en Génesis capítulo 2 Él trajo todos los animales terrestres y los aéreos, no de los del agua, ¿verdad? Trajo animales terrestres y aéreos a Adán para que les pusiera nombre. Y vaya, parece que ha pasado mucho tiempo, pero yo les quiero demostrar con la misma Biblia que el problema de Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, es algo que los hebreos llaman pensamiento circular. Es decir, ellos comienzan enfocándose en un punto específico y luego van abriendo el círculo para un mejor panorama. Te van agregando cosas ahí y van enriqueciendo el relato. Es la forma de pensar que ellos tienen. Pero entonces yo te quiero llevar a Génesis capítulo 5. Después que ha pasado todo, aquí ya hubo de todo, ¿verdad? El hombre cayó en Génesis capítulo 3, ya fue el primer asesinato en Génesis capítulo 4, pero ahora él regresa, Génesis regresa a darnos un último detalle que creo que va a ser importante para nuestra charla hoy. Dice Génesis 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán, ahora van a hablar de genealogía. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Hasta ahora no hay ninguna controversia, pero miren el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Okay, o sea, el mismo día Dios creó el hombre a semejanza de Dios y lo creó varón y hembra. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Esto quiere decir que tanto Adán como Eva fueron creados el mismo día, el sexto día. No es después. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y se llamaban los dos Adán. O sea, Adán. fueron creados iguales. O sea, exacto. Y lo que nosotros no logramos ver a veces es que esta dualidad que existe únicamente en el ser humano, o sea, yo voy a hacer la clave aquí, la dualidad que existe entre hombre y mujer y la capacidad que dos seres tan diferentes, porque un mito que la sociedad está empujando ahora como una reacción al machismo es que hombres y mujeres somos iguales. ¿Somos iguales en derechos? Sí. ¿Somos iguales en valor? Sí. Pero no somos iguales en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos, en la forma en que estamos creados. Biológicamente no somos Biológicamente iguales. no somos iguales. No somos iguales. Esto es algo importante y la diferencia precisamente es lo que marca el plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los creó como una dualidad en un solo ser. O sea, compartían un nombre y al compartir un nombre compartían una identidad. Y al compartir una identidad compartían un propósito. Eran distintos en naturaleza, voy a decir así, en fisionomía, en la forma en que estamos alambrados. La ciencia lo ha demostrado. El hombre tiene ciertas fortalezas dependiendo su rol biológico y la mujer tiene otras fortalezas dependiendo de su rol biológico. Su estructura ósea es diferente, su estructura genética es diferente, tienen diferentes desafíos en su desarrollo. Estamos diseñados de manera distinta para volvernos eso. Y me interesa mucho que Javi usó la palabra ayuda idónea. Uno se imagina ayuda idónea como alguien que está ahí para auxiliarte o alguien de quien puedes echar mano cuando necesitas algo. Pero la palabra en hebreo de idónea es contraparte, contracara. O sea, lo que él está diciendo ahí es que hizo dos opuestos que se complementan. Y así, juntos, es la mejor imagen de Dios que podemos tener. Porque si tú lo pensás, la descripción que Dios nos da de sí mismo en la Biblia, en toda la Biblia, parece bien contrastante. Es contrastante pensarlo, es un don de amor, pero también es fuego consumidor.
Un Dios de justicia que paga a cada quien como merece, pero también es un Dios que perdona al pecador, que se complace en perdonar. Es tardo para la ira, grande en misericordia, pero cuando su ira se inflama es implacable. ¿Cómo casás eso en una sola persona? Por lo menos en nuestro criterio finito y humano es imposible, pero la mejor forma de verlo es cómo funciona un matrimonio. Una sola unidad, un equipo con características diferentes. Voy a decirlo así, los buenos matrimonios, y no quiero generalizar, pero muchos buenos matrimonios son esposo y esposa son fundamentalmente diferentes. Son bien distintos y a veces uno dice, ¿cómo estos dos se pudieron juntar, verdad? Sí. Y es precisamente porque es parte del plan de Dios, que a donde el esposo tenga deficiencias, la esposa tenga fortalezas y viceversa. Se complementan, son contrapartes y son distintos. Uno no tiene que pelearse con las diferencias, tiene que abrazar esas diferencias porque es parte del plan de Dios. No es que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus y ahí vamos a vivir en la guerra de los sexos. Es todo lo contrario. Pero entender este principio entonces nos hace ver las cosas de manera diferente. Número uno, no es que Adán pasó solo, hay un montón de tiempo y entonces después se dieron cuenta. Desde el principio había que demostrar a Adán cuán limitado era, y una de las principales cosas que yo creo que lo dejó bien claro es haber buscado por todo el reino animal y no haber encontrado una contraparte. No hay nadie como el ser humano, es lo que está diciendo este pasaje. Sí, yo creo que más que para que se diera cuenta que estaba limitado, era que se diera cuenta de que estaba, bueno, es lo mismo, o sea, incompleto, ¿verdad? Uh-huh. Porque, o sea, imagínate después de estar, que es súper gracioso, voy a decir, como obra Dios, ¿verdad? O sea, lo llevó por todo el proceso de, vienen en pareja, ¿verdad? Hasta que le cayó el 20 al brother de ¿Y la mía, ¿verdad? O sea, como aquí falta algo. Creo que era la intención de Dios de decir, esto no está completo. Yo estaba recordando y estaba tratando de buscarlo, pero no lo encontré. Que algo que te ayuda un montón a botar esta idea también de que los hombres son superiores, o dicho de otra manera, de que las mujeres son inferiores, uh-huh. Es justamente, y que por ahí algunos podrían decir, pero es que en la Biblia la mujer es puesta como en una posición de que solo es la ayuda del hombre, ¿verdad? Es como que si fuese el recurso, ¿verdad? Pero no es así. De hecho, cuando dice ahí ayuda idónea, yo estaba recordando que la palabra en hebreo para ayuda es ser, que tiene que ver con cómo Dios también se describe a él mismo, ¿verdad? Como el ayudador, el que puede, el que es capaz. O sea, es una posición como se describe a la mujer, como el mismo Dios se describe, ¿verdad? Como una capacidad que el mismo Dios se describe para con los hombres y las mujeres, ¿verdad? No tiene nada que ver con decir la mujer tiene una posición inferior. De hecho, está diciendo la mujer tiene una gran capacidad, ¿verdad? Y vale muchísimo en realidad. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Y bueno, solo agregando lo que estaban diciendo, Dios quería que Adán se diera cuenta que estaba incompleto. Es exactamente lo que acabas de mencionar. Que no podía ser él solo. Entonces la necesitaba y tenía que pasar el proceso de caerle el 20 de que la necesitaba. Y así como van a ser dos individuos, o sea, son dos entes que cada uno piensa por separado, pero funcionan como uno solo. Es la idea de equipo, de unidad, así como Dios son tres personas, pero es un equipo y funcionan como uno solo. Y uno tiene como la autoridad, digamos, hay niveles. Yo creo que Dios, aunque nos hizo de igual valor, a uno le dio la autoridad en ese momento. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que uno es la servidumbre y el otro es el jefe, el amo. Sí. Ajá. Ninguna de esas dos cosas. Son iguales y tienen el mismo peso, pero sus funciones son distintas. Mira, creo que me regreso al principio. Cuando recordaba ahorita, porque creo que ahorita cuando los escucho hablar, obviamente uno se da cuenta que en la iglesia incluso, el hombre muchas veces saca del contexto varias cosas de la Biblia, ¿verdad? Y ahí es donde marca esta diferencia un montón. Por ejemplo, cuando dice de que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Y desde ahí se agarran y cambian quizás la manera de decir, de sujetarse, ¿verdad? De darse a entender con sujeción, ¿verdad? Así como habla en la Biblia, ¿verdad?
Porque creo que dice sujetas así como el Señor, ¿verdad? O como Jesús, algo así. Ese versículo, no Sí, recuerdo. lo vamos a ver, creo yo, en algún punto de estos 2 podcasts que ahorita estoy viendo que está convirtiendo. Sí, es que se empieza a ver bien amplio. Yo les propongo, otra vez aquí, yo les propongo que tratemos de votar el mito ahorita. O sea, sacar todos los recursos de la Biblia para decir esto es mentira. Claro. Y quizás en el segundo vemos cómo debe de ser entonces la dinámica, ¿verdad? Cómo esto funciona, cómo en realidad esto se pone... ¿Cómo pongo en práctica el hecho de que de hecho, cuando mencionaba David de que los creó el mismo día, ¿verdad? Varón y hembra los creó, ¿verdad? O sea, los hizo a semejanza, ¿verdad? De él, a los dos. O sea, creo que de ahí empezamos a votar también esa postura, ¿verdad? Sí, es que mira, esta es una consecuencia del pecado. O sea, sí, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Hace poco yo creo que algunos aquí les he comentado que hemos estado con Mel y con mi esposa en un como seminario o taller de matrimonios, y ahí decían esta pregunta: ¿por qué se han distanciado? ¿Por qué se distancian? Escriban las cosas, ¿por qué se han distanciado? ¿Por qué se pueden distanciar? Y entonces uno empieza y escribe, vea, porque yo le he dicho que no me gusta esto, porque yo le he dicho que tienen que cambiar esto, porque no sé qué, y la otra persona también, ¿verdad? Y después el material dice, porque es basado en la Biblia, ¿verdad? Simple y sencillamente por el pecado. Y vos decís, vea, sí, y revisas toda tu lista de cosas y decís, esto es pecado, y todo esto y aquella puesta es mi pecado. O sea, ¿por qué estamos fraccionados? ¿Por qué estamos quebrados como todo en la naturaleza y la creación de Dios? Y esta dinámica de hombre y mujer es consecuencia del pecado. Pero ¿qué vas a decir, David? Algo muy similar a lo que tú estás diciendo. Bien interesante, fíjate, porque cuando vamos a ver el pasaje, yo creo que el pasaje para demostrarnos que tanto hombres como mujeres valen lo mismo, se encuentra en Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículo 28, pero yo te voy a llevar al contexto. Voy a leer primero 28 y luego vamos a ir hacia atrás solo para darnos cuenta de algo interesante. Dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. Es decir, tanto el esclavo como el libre valen lo mismo, el hombre y la mujer valen lo mismo, pero la condicional ahí es en Jesús. Yo te quiero proponer ahora, y dado que estás usando ya esta analogía del pecado, que la razón principal por la que las diferencias entre los sexos se han establecido es por el pecado. Antes de la caída del hombre, nunca se habló que el hombre se enseñorearía de la mujer. Yo quería llegar a ese punto. Exacto. Y tenía un poquito de temor porque... Yo aquí tenía ese versículo. No sé si... Estamos todo lo teníamos. Yo creo que le cambiamos el nombre a Conectados. No sabía si, lo voy a decir así con sinceridad, no sabía si doctrinalmente nos íbamos a ir por ahí, pero yo sé que ese es el punto. O sea, antes de la caída del hombre no era así. Entonces, ahora en Cristo tenemos que tratar de restaurar cómo funcionaban antes. Exacto. Entonces, el diseño original, volver al diseño original. Aquí voy a la propuesta número 1 de todos estos movimientos que se han levantado el día de ayer. Bueno, estamos grabando un día después del Día de la Mujer. Tenemos que soltar o dar rienda suelta a nuestra rebelión. Eso es una de las propuestas que más ha rondado en redes. Pero eso no es cierto. Si nosotros entendemos que el problema fundamental de la separación, de las diferencias y de los extremos es el pecado, la solución al pecado es Jesús. Si nos vamos más atrás en Gálatas, siempre 4 que acabo de leer, 4:24 dice: de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, la ley y los principios que incluso, voy a decirlo así, en la ley había algunos preceptos que ponían a la mujer bajo autoridad, voy a ponerlo así, coercitiva del varón. Pero vamos a ir un poco más allá, y quizás eso es tema para otro podcast. Dice, pero pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y después de esto, entonces allá no hay esclavo ni libre, no hay judío, no hay griego, no hay hombre y mujer, somos todos de Cristo. Entonces, la solución para la diferencia de sexos y para esta batalla que se ha levantado en estos últimos años se llama Jesucristo. No violencia, no rebeldía social, no confrontación,
Estamos hablando de que el tercero en lead, y aquí es a donde voy a venir y voy a usar una figura que Francisco estaba usando. Él dice, es un equipo como Cristo y el Padre y el Espíritu Santo es un equipo. La Trinidad es un equipo de 3. Y la pareja debería ser un equipo de 3. También. No estoy hablando de varón, del esposo y de la esposa y de Carmelo. No son 3. Estamos hablando de el esposo, la esposa y Dios. Él es el cordón de 3 dobleces del que habla Eclesiastés. Él es el vínculo perfecto. Él es el lazo que te ponen en la ceremonia cuando te casás. Y eso es lo que permite que nuestras dinámicas y nuestras formas de pensar cambien. Sin Cristo, yo no quiero ser absolutista, pero a veces mi posición bíblica me obliga a hacerlo. Sin Cristo es imposible que estas diferencias. No hay reconciliación, no hay vínculo perfecto, no hay paz que nos gobierne, porque Jesús es todo esto. No hay amor, o sea, no hay amor, ajá. No hay amor, y quizás por ahí comencemos, ¿verdad? Esta decisión consciente de sacrificarse por el otro no existe. Sí. Entonces no se puede. De querer ceder a tus derechos o lo que tú crees como derechos, porque hay mucho de... Fíjate que hay mucho de esto en la raíz, ¿verdad? Del hombre, de todos los males, el ser egoísta, orgullosos y demás. Porque, aunque tristemente, y hay que decirlo, históricamente, y desde la caída del hombre quizás, las mujeres han sido pisoteadas, voy a decirlo, a causa del pecado. Si vos vas y le preguntas a una mujer si cree, sin Jesús, que ella es superior que un hombre, te va a decir que sí. De hecho, este podcast no lo escuchan mujeres, aunque yo estaba viendo y hay un poquito ahí que ha crecido un 2% que lo han empezado a escuchar algunas mujeres. Sí. Entonces, pero si te preguntan, o si vos vas y preguntas con toda seguridad, te van a decir, por supuesto, que las mujeres somos superiores a los hombres. Y obviamente tampoco. Tampoco porque tampoco es que los hombres lo sean, sino que no es la idea, ¿verdad? Es el pecado, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos, Javi? 26. ¡Qué barbaridad! Es como te digo, la fuerza y la oposición son iguales, igual de malas. El machismo y todo este movimiento pecaminoso de pisotear a las mujeres ha reaccionado en el feminismo desenfocado, voy a llamarlo así porque yo creo que algunas luchas que históricamente las mujeres han tenido son completamente válidas, pero las formas y los métodos que se han utilizado en algunas ocasiones, sobre todo las más modernas, yo no considero que sean la cosa más efectiva. De hecho, convierten a la mujer en una especie de caricatura y entonces dan más material para que la siguiente fuerza, la fuerza contraria, que aunque ahora ya no es tan beligerante, ya no es tan obvia, pero detrás de tu cabeza, estos movimientos que no manejan una razón principal, un buen discurso, hace que en los hombres nazca un desprecio. Ya no es solamente decir los hombres somos superiores, sino decir estos progres, ¿verdad? Ya hemos usado un montón ahora de motes, ¿verdad? Estos progres no piensan, son ignorantes, son inferiores, y entonces la balanza se vuelve a inclinar hacia otro lado. Y en el fondo lo que estamos haciendo otra vez es acción-reacción, un movimiento en contra que genera otras cosas. La violencia genera violencia, es un principio que Jesús nos enseñó cuando Pedro le quitó la oreja al siervo del sacerdote, que lo iban a llevar preso. Si sacas la espada y la usas, la espada se va a usar en tu contra. Dale, Frank, dale. Solo como queriendo amarrar todo. Este problema de tener ideas falsas y creer que alguien es superior a otro es por el pecado, o sea, viene a raíz de mi pecado. En nuestro caso es que creemos que el hombre es superior a la mujer, ese es el tema que estamos tocando. Y la solución a un problema espiritual es Jesús, porque entonces es el pecado. Y en la medida que yo me conforme más a Jesús, entonces esas ideas van a dejar de tener control en mi mente, de dominar mi pensamiento. Entonces ya no considero a otro inferior, sino que por el contrario, yo me considero inferior y pongo a otro en un lugar más arriba que el mío, aun si no tuviéramos la misma autoridad o él tuviera otro peso, digamos, de liderazgo o algo así. Filipenses 2. Ajá, exacto. Entonces es buscar ser como Jesús. O sea, al fin y al cabo yo creo que el problema es el pecado y la respuesta a eso es Jesús. Sí. Y es Jesús la respuesta a eso, y como siempre hablamos también en todos los episodios, siempre tratamos de ir a Jesús y ver cómo era Él. Fíjate que yo ayer, por el contexto, ¿verdad?, vi que uno de estos como influencers, porque hay influencers como cristianos ahora también, puso una lista, pero está interesante. Él le puso 8 evidencias de que Jesús empoderó a las mujeres.
Quizás yo le hubiera puesto más como que reivindicó a las mujeres. Así. Pero a mí me parece interesante. Ajá, lo que, por ejemplo, dice número 1, pensando en cómo Jesús trató a las mujeres, ¿verdad? Nos da una idea de qué tan valiosas son las mujeres para Jesús. Dice, Jesús se encarnó en este mundo a través del vientre de una mujer. Dice, número 2, el primer milagro que hizo Jesús fue en obediencia a la petición de una mujer. Dice, número 3, Jesús tuvo mujeres discípulas cuando ningún rabino permitía que las mujeres se sentasen a sus pies para aprender. Dice, de acuerdo. Número 4, Jesús dignificó a las mujeres hablando en público con ellas, respondiendo a sus peticiones por milagros, dejando que le ungiesen públicamente, incluyéndolas en sus enseñanzas, incluso como buenos ejemplos. Número 5 es súper, no sé, valioso, ¿verdad? Jesús, o sea, valioso en la coyuntura, ¿verdad? Jesús defendió a las mujeres de la violencia de su época, incluso se interpuso en el linchamiento de una mujer por parte de un grupo de hombres armados con piedras. Número 6, en el ministerio de Jesús estaban involucradas, ¿verdad?, las mujeres. Sí. Número 7, Jesús eligió como primeros testigos de su resurrección. Este es también a mí, yo dije, a mí me encanta estudiar un montón la resurrección de Jesús, y a mí siempre ha sido esto algo que me llamaba un montón la atención, ¿verdad? Que fueron mujeres las primeras testigos, siendo en aquella época el testimonio de una mujer no válido, dice, en un juicio. Y número 8, Jesús prometió que volvería a este mundo para casarse con una mujer empoderada, puso él, llamada la iglesia. Entonces, hay algunas palabritas ahí que podríamos discutir, sí, pero la lista me parece muy buena para decir, de plano, Jesús reivindicó, diría yo, ¿verdad?, el valor de la mujer y el papel que la mujer juega en su misión y en el reino y demás, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Te recuerdo que la razón por la que Cristo vino a este mundo, dicha a Pilato, interesante porque Pilato fue el único que le preguntó directamente. Y lástima que no se quedó para la respuesta, pero en el juicio de Pilato, él le pregunta a Jesús, ¿para qué estás aquí, verdad? Y él dice, para dar testimonio a la verdad. Y la verdad es la realidad como Dios la ve. ¿Por qué escribió lo que escribió en la ley? ¿Por qué hizo lo que hizo? Esa es la verdad. Y él vino a demostrarnos cómo se vive en realidad. Un montón de errores culturales, los judíos se habían equivocado horrible al interpretar la ley, habían hecho sus propias extensiones de lo que ellos creían. Y constantemente Jesús, más que todo en el Evangelio de Mateo, dice, oísteis que fue dicho. Y él nos demostró que no, cómo es que él miraba las cosas de verdad, era Dios, y lo mostraba desde su perspectiva de Dios, Con esta lista y otras muchas más, podemos mencionar muchos pasajes similares a esta lista del influencer. Él nos demostró que las mujeres tienen un valor igual al del hombre y que para él son completamente valiosas. O sea, sí mira Dios a las mujeres, como Jesús las trató. Entonces, si quieres ver cómo se comporta un hombre de verdad, mira la vida de Jesús. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que vamos terminando porque nos pasamos de los 30 minutos también. No sé si quieren agregar algo más, Franco, Javi. No. Continuará. Sí, vamos a ver cómo lo manejamos porque yo creo que vale la pena seguir hablando de esto. Ahora, cómo se practica, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera ahorita pusimos suficiente base para decir, para nada, la Biblia no nos enseña algo como esto, que los hombres somos superiores a las mujeres. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y nos escuchamos en la próxima.